Buenas, mi nombre es Nayan Olasco, integrante del grupo número 1, compuesto por Benjamín de los Santos, Iricel Navarro y Chaira Fabel, y su servidora. Nosotros le vamos a estar hablando del capítulo 0, que habla sobre las teorías de la psicología social, y más específicamente nosotros les hablaremos de las primeras 12 páginas. Antecedentes históricos de la psicología social. 1897 y 1908 es donde se remonta el nacimiento de la psicología social como disciplina. En 1897, Norman Triplett, considerado el primer psicólogo experimental en el campo social, lanzó un experimento para ver el accionar de las personas, tanto individual como en grupo. Este todavía sigue siendo un tema de investigación. En 1908 se lanzan los primeros libros de la psicología social, uno escrito por el norteamericano Edward Ross y otro por el inglés William McDowell. En 1920 la psicología social todavía era una disciplina naciente, pero es hasta 1924 con el lanzamiento del tercer libro donde comienza su desarrollo. Este fue escrito por Floyd Harper. El libro hacía énfasis en la experimentación. Trataba temas como la conformidad y la capacidad para ver las emociones a través de las expresiones faciales. Una definición más específica considera la psicología social como una disciplina científica que hace uso preciso en un método para comprender su objetivo de estudio. Los psicólogos sociales han distinguido entre las investigaciones teóricas, que se usa más bien para experimentar el comportamiento social, y la aplicada, que se usa más bien para resolver los problemas de la vida cotidiana. La tendencia de la psicología social es evitar la distinción entre las investigaciones teóricas y aplicadas. En conclusión, los psicólogos sociales han considerado que la investigación teórica y la aplicada tienen metas similares. La psicología social es el estudio científico de las relaciones entre las personas. También la psicología social desarrolla un conocimiento sistemático acerca de las creencias, los sentimientos y la conducta de las personas en relación con su medio ambiente social y los efectos que este medio social tiene sobre ellos. Una definición general de la psicología social afirma que este es un estudio científico de los pensamientos de las personas, de sus sentimientos, de sus acciones y de su forma en que estos son afectados por otros individuos. Una definición más específica considera a la psicología social como una disciplina científica, hace uso preciso de un método para comprender su objeto de estudio, centrada en la investigación del comportamiento social de los organismos interesados en identificar los principios del comportamiento social, sin desconocer las implicaciones que pertenece a una cultura o a un grupo ético determinado. Los sentimientos de las personas son una parte central de la psicología social. Por esta razón, los psicólogos sociales hacen el uso de gran variedad de las medidas para evaluar las emociones resultantes de los estímulos sociales, como tasa cardíaca, tasa respiratoria, presión sanguínea, sequedad de los labios. Rives y López en 1985, al referirse a la ciencia y su aplicación, afirma que un problema psicológico debe ser planteado de tal manera que sus características puedan ser significativamente vinculables a las características de otro elemento del campo psicólogos al que pertenecen. A su vez, el conocimiento de la estructura de un campo psicológico permite indudablemente tener mayor claridad en cuanto a la forma de planear, ejecutar, evaluar una intervención. Es importante tener en cuenta que la psicología social aplicada no necesariamente trae como resultado el mejoramiento de la calidad de la vida de la persona. En realidad, cualquier ciencia aplicada puede usarse para el bien o para el mal. Si nuestra meta es promover el bienestar humano, se hace indispensable que la ciencia aplicada no se divorcie de los valores. En conclusión, los psicólogos sociales han ido
reconociendo que la investigación teórica y la aplicada tienen metas similares. Implícita o explícitamente, los psicólogos sociales tienen un compromiso fundamental con la construcción del conocimiento y con el uso de él mismo. Teoría de la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos a nivel laboral, familiar, sentimental y empresarial. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles a los efectos de resolver un problema actual o potencial. Se ha desarrollado numerosas tomas de decisiones, cada una de las cuales usa términos y conceptos ligeramente diferentes. Por ejemplo, está la teoría del incentivo, la cual ve la toma de decisiones como un proceso en donde se tantean los pros y los contras, es decir, el incentivo positivo y los contras, que son los incentivos negativos. Estos dan varias alternativas posibles y después se adopta la decisión final. Teoría de la interdependencia. Bueno, esta teoría cambia el foco del análisis de la conducta de un individuo a la conducta de dos o más individuos que se relacionan entre sí. La interdependencia significa que la consecuencia que una persona recibe depende al menos en parte de la conducta de otra persona y viceversa. La interacción entre las personas en términos de los costos y beneficios que genera el intercambio de unos individuos con otros es particularmente útil para analizar las situaciones de transacciones favorables en las cuales dos individuos pueden llegar a un acuerdo a pesar de tener intereses distintos. Perspectivas socioculturales. Los psicólogos sociales han prestado mucha atención a cómo los contextos sociales diversos de la gente influyen en sus pensamientos, sentimientos y conducta. La cultura se enseña a través de un proceso conocido como socialización. Un aspecto importante de la cultura son las normas sociales, es decir, reglas de cómo se deben comportar los componentes de un grupo. Algunas normas se aplican a todos los individuos de un grupo social independientemente de su posición, pero mayormente las normas se aplican dependiendo de la posición de la persona en el grupo. La perspectiva sociocultural es útil para comprender la conducta dentro de un contexto cultural o social particular. Esto también enfatiza en las comparaciones entre culturas o grupos sociales diferentes. Teorías actuales de la psicología social. Los psicólogos sociales, a medida que ha pasado el tiempo, han descifrado los estereotipos que ellos estudian con frecuencia. No se pueden comprender por completo si se utiliza una sola teoría, como la teoría del aprendizaje social. En lugar de centrarse en la conducta abierta, el pensamiento o las emociones, los teóricos actualmente buscan comprender las interrelaciones entre conducta, pensamientos y sentimientos. Gracias.